Hola, a ver, Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo están? Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Qué gusto. ¿Cómo están? Esperemos que todos estén bien. Le voy a, bueno, ¿ya me escuchan mejor? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios se encuentran bien, me da gusto. Gracias, Vicky, muchas gracias. Me han de ver rara así con como que los dientes medio así. Bueno, déjame que les platique. Gracias. Déjenme que les platique que gracias a Dios, me da mucho gusto, Vero, gracias a Dios, alabado sea el Señor. Me hicieron una cirugía. Y bueno, ya estoy bien, gracias a Dios, voy ganando por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno. Gracias, Vicky, muchas gracias. Y por eso me ven medio rara, porque tuve que salir por la inflamación y estas cosas, pero gracias a Dios estoy muy bien. ¿Sí? Que Dios les bendiga mucho, mucho y que siempre, siempre todos sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y me da mucho gusto saludar a Betty Ontiveros, Georgette, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. ¿Cómo están? Vero hermosa, Araceli, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Es un gusto saludarlas siempre, ver sus nombres en la pantalla. Si me da gusto verlas en pantalla, imagínense el gusto que me da cuando las veo. Ahora sí que presencialmente siempre es mucho, mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, es un gusto siempre. Gracias, Vero, muchas gracias. Sí, gracias a Dios, voy bien. Alabado sea el Señor. Todo para su gloria, todo por su gracia. Amén. ¿Les parece bien que oremos? Gracias, Araceli. Sí, gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche, Señor, por el honor y privilegio que nos concedes, Señor, de estar en tu presencia, aprendiendo más de ti, tu palabra, Señor. Venimos con un corazón abierto, dispuesto, atento, para aprender, Señor, lo que nos vas a enseñar esta noche, Señor, revelada por tu Espíritu Santo, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tu unción, Señor, tu preciosa unción esté en nosotros, en todos nosotros que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, para que recibamos esa revelación rema, Señor, esa revelación que impacta nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para dar ese fruto precioso que esperas, Señor, un fruto que viene de tu Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria siempre a ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que se conectan por este medio para escuchar tu palabra. Bendícelos, Señor, más abundantemente de lo que puedan pedir o esperar, conforme a la multiforme grandeza de tu amor y de tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo estás, Patti? Qué gusto que estás aquí, qué gusto. Dios te bendiga grandemente, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Bueno, el día de hoy, Alice, ¿cómo estás? Dios te bendice, Alice. Gloria a Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos. Entonces, esta es la clase que continúa en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. ¿Sí? Saludos a Joaquín, Patti, qué bueno que están descansando, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a Mateo capítulo 25, versículo 14. Vamos a estudiar las parábolas de los talentos conforme a la continuación de nuestra clase. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a Linda, a Miss Rose, a Marinita, a mi hermano Manolo, sí, que pudieron tomar mi clase. Estuve escuchando y siempre es un gozo y un gusto escucharlos, como a Vicky también, que dio la prédica del miércoles. Que Dios los bendiga muchísimo, y a todos los maestros que están dando las clases, a los de matrimonios, los maestros de niños. Verdaderamente son una gran bendición en el reino de Dios.
Que Dios los bendiga mucho, mucho más de lo que ya lo ha hecho. Esa es nuestra oración. Bueno, entonces en Mateo 25, 14 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿sí?, llamó a sus siervos. Sus siervos son personas que le sirven a este Señor, ¿sí? Nuevamente, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Significa que ese talento es un bien que viene de Dios, ¿sí? A uno le dio 5 talentos. No olvidemos estas cifras. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Eso habla y aquí es una parábola que representa a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que ha dado a cada uno de nosotros un talento conforme a nuestra capacidad. A uno les dio 1, a otro 2, naturalmente ha de haber dado también 2 y 3 y aquí 5, pero aquí los números que nos menciona el versículo 5 dice 5, 2 y 1 de talentos. A cada uno dio conforme a su capacidad. Mi hermanito Toño, ¿cómo estás? Saludos a tu bella costilla, hermosa y preciosa. Dios te bendiga, ¿sí? También a Berta y a sus hijos, bendiciones. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dio sus bienes, que sí que ese talento es un bien. Ese talento es un bien. Busqué en la tabla, en nuestras Biblias, generalmente en algunas Biblias vienen unas tablas de pesos y medidas, y un talento, por ejemplo, para darle un valor, porque el talento es algo de mucho valor, representa 34 kilos de plata. 34 kilos de plata, para darle un valor, ¿sí? Porque dices, bueno, ¿y cuánto vale un talento? Bueno, aquí en las tablas de pesos y medidas, ¿sí? Un talento vale 34 kilogramos de plata. ¿Y cuánto serían 34 kilos de plata en pesos mexicanos? Bueno, 34 kilos de plata serían aproximadamente a precios actuales 522,898.25 pesos, ¿sí? Entonces, el Señor le dio a uno un talento, por lo menos le dio 522,898.25 pesos en plata, ¿sí? Para darle un valor a esos talentos, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver algo. Y vemos también que a otro le dio 2. Esta cifra, multiplícala por 2, sería un poco más de 1,000,000. Y a otro le dio 5. 5 por 5, 25, serían 2,500,000 pesos nacionales, mexicanos, por darle un valor a los talentos que entregó. Hola Teresita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida como siempre. Y dice así, versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Negoció con ellos y obtuvo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Sí? Ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí aparece la palabra dinero. Por eso pusimos en pesos mexicanos, para que podamos entender, ¿sí?, el valor de esos talentos. Entonces dice en el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra
y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sí? Miren, hermanos, cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un talento de parte de Dios. Un talento que es algo valioso. ¿Sí? 522,000 pesos no es despreciable. Es algo con valor. ¿Sí? A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5 talentos, conforme a la capacidad de cada quien. Bien, entonces, dice aquí, versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos que le servían a este Señor y arregló cuentas con ellos. Les dijo, a ver, vamos a hacer cuentas de lo que yo les di como un bien. ¿Y qué hicieron con lo que les di? ¿Sí? Bien, si vamos todos juntos, y los invito a ir a 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día señalado por Dios, vamos a estar tú y yo delante del tribunal de Cristo para entregar cuentas. Hola Betty, ¿cómo estás? Y te saludé, ¿verdad? Sí lo recuerdo. Bueno, te vuelvo a saludar otra vez. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, Dios le ha dado a cada uno de sus siervos son sus hijos, por lo menos un talento. Y sería bueno meditar qué he hecho con lo que Dios me ha dado. ¿Lo he usado para el reino de Dios? ¿O lo tengo escondido para que cuando el Señor venga se lo entregue tal y como me lo dio? Dios te ha dado a ti por lo menos un talento para que le sirvas a Dios. ¿Sí? Vamos a ver más adelante la diferencia entre talentos y dones. ¿Sí? La diferencia entre talentos y dones. Pero tú, mi amado hermano y amada hermanita, tienes por lo menos uno. ¿Y qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Está escondido? ¿Está guardado en un cajón? ¿Está ahí en la alacena? ¿En dónde lo metiste? ¿En el refrigerador? ¿En dónde está? ¿O está produciendo algo? Y generalmente esto es para el servicio de Dios, produciendo lo que Él te dio para que le sirvas a Dios en el Evangelio, en la iglesia del Señor Jesús. Algunos de nuestros hermanos fielmente sirven cada domingo, cada día, predicándole a alguien que no conoce del Señor, o tal vez orando por alguien. Y lo vuelvo a repetir, orar significa soltar palabras, hablar. Orar no es escribir, no. Orar es hablar, porque las palabras producen vida o muerte. Si son palabras de bendición, son palabras de vida. Si son palabras que condenan, que juzgan, son palabras que algún día también daremos cuentas por todo lo que hayamos dicho. Entonces las palabras son semillas que producen según su especie. Entonces cuando nosotros oramos por alguien, por un enfermo, por alguien que está en una necesidad, estamos sirviendo a Dios
por lo menos en ese talento que Dios nos ha dado, ¿sí? Y todos hemos sido llamados a servir a Dios. Una oración sencilla, una oración del corazón, una oración a favor de alguien que está en necesidad, es de mucho valor, porque Dios te escucha, ¿sí? Y tú no sabes qué está pasando alguna persona en alguna necesidad, y tú estás intercediendo usando este talento que Dios te ha dado, ¿sí? Entonces todos debemos de servir, por lo menos desarrollando ese talento que Dios nos dio, porque Dios nos los dio. Aquí dice en esta parábola que el Señor dio ese bien a su siervo, al que le dio un talento, de la misma forma al que le dio 2, y de la misma forma al que le dio 5 talentos, ¿sí? Dice también aquí, en el versículo, nuevamente, en el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y le da 10 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Entra en el gozo de tu Señor. Y dice en el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La recompensa que el Señor les dio fue la misma al que le dio 2 talentos que al que le dio 5 talentos. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Hombre duro quiere decir hombre estricto. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Palabra miedo. ¿Se acuerdan la primera vez que apareció la palabra miedo en la Biblia? La palabra miedo apareció cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Ahí apareció la palabra miedo, ¿sí? Y aquí dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo ha de haber sacudido, ¿no? Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sí? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en estas escrituras? Dios nos enseña que Dios premia por la fidelidad. Dios premia tu fidelidad a Él. Cuando tú sirves al Señor, cuando tú haces algo por alguien, en realidad estás sirviendo a Dios. ¿Sí? Eso nos enseña
que nosotros no debemos buscar la aprobación de los hombres. Porque no lo hacemos por buscar la aprobación de los hombres. Lo hacemos por agradar a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Porque deseamos agradarlo a Él. ¿Y por qué deseamos agradarlo a Él? Porque Él lo merece. Tenemos un corazón agradecido. Y tu corazón agradecido sirve a Dios. Con una escoba, si tienes un talento, y yo no sé si tengo uno o tengo dos, pero cuando servíamos en una iglesia que amamos mucho y nos tocaba barrer, lavar los baños, porque yo lavé baños, has de saber, iba con mi trajecito blanco, mi faldita y mi saquito blanco, mis zapatitos blancos, porque iba yo a la iglesia del Señor y tenía que ir muy bien arreglada. Pero ¿qué crees? Llegando ahí, éramos, vamos a decir, jefes de grupo de decanes, de un pequeñito grupo de decanes. Y entonces yo pensaba, si yo tomo la primera escoba, los demás van a tomar la escoba. Pero si yo nada más mando, nadie va a querer tomar la escoba. Y entonces dije, bueno, ellos tienen que ver, yo creo que esto me lo puso el Señor, ellos tienen que ver que yo lo hago para que ellos quieran hacerlo. Entonces tomé la escoba, tomé el trapo y me puse a barrer. Entonces las hermanitas de ese equipo de decanes dijeron, ahora me toca a mí. Y después otra dijo, no, ya me toca a mí. Y luego la otra dijo, no, me toca a mí. Y ahí estaban peleándose por la escoba. Mientras yo con un trapito limpiaba la oficina del pastor, porque en ese lugar el siervo de Dios tenía comunión con Dios. Y para mí era un privilegio, un honor, servir al pastor. Y ponerle su botellita de agua, y luego nos íbamos a lavar los baños, que yo creo que ya estaban medio limpios, porque nunca nos tocamos con un baño muy sucio. Algunos que otros sí, pero no mucho. Y bueno, pues íbamos y terminábamos nuestro servicio, pero en realidad lo hacíamos para el Señor. Si lo hacíamos en la carne, decíamos, ay, de aquí se podría pagar para que alguien limpie. Pero Dios estaba tratando con nuestro corazón. Dios estaba tratando con nuestro corazón y con nuestro orgullo. Y entonces cuando pudimos entender eso, dijimos, servimos al Señor porque tenemos un corazón agradecido. ¿Cómo no servir al Señor si Él ha sido tan bueno para nosotros? Y Él es nuestro mejor ejemplo. Él dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir, y lavó los pies de sus discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, no, eso no lo hagas, a mí no lo harás. Y entonces el Señor le dijo, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo, pues entonces lávame también la cabeza y las manos. Y el Señor le dijo, Pedro, ya has sido lavado con la palabra que te he dado. Ya estás limpio por la palabra que te he dado. ¿Te das cuenta? Entonces, ese talento que tú tienes, tiene que dar fruto. Tiene que dar esos intereses, y esos intereses no se refieren a dinero, se refieren al fruto que damos para la gloria de Dios, que tiene que ver con el Evangelio. Llevando un vaso con agua, orando por un enfermo, arrimándole una silla a alguien que llega cansado, saludando al que no conoces, porque a veces llegan personas a la iglesia y nadie las saluda, solo saludan a los que se conocen. Y no, vamos a la iglesia a servir a los hermanos más pequeños que van llegando y que a veces no saben ni cómo comportarse. Pero necesitamos servir a Dios, aunque sea con ese talento sencillo que Dios te ha dado. Servirle con un corazón agradecido. Señor, ¿cómo te puedo agradar? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor cuidar a los niños, darles una clase, preguntar en dónde puedo servir.
¿En dónde puedo servir? Porque la iglesia es tu casa, es la casa del Señor, de tu Padre. Y tú eres hijo e hija de tu Padre. Entonces, ¿en qué puedo servir? Necesito servir. Y entonces, si Dios te ha dado, y sí te lo ha dado, un talento, porque tú eres un siervo de Dios, hay que producir, hay que desarrollar ese talento para servir a Dios, sirviendo a los hermanos. Amén. Una sonrisa, lo que puedas hacer por alguien, te vas a sentir también, porque Dios comparte su amor contigo. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Es importante. ¿En qué puedo servir? Tienes un talento que es necesario que lo desarrolles. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, dice aquí en el versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. ¿Tú quieres que Dios te quite tu talento? ¿Verdad que no? No, ese talento es para servirle a Él. ¿Sí? Versículo 30 dice así, y al siervo inútil. Es decir, ¿quién es el siervo inútil? El que no sirve. El que no hace nada por su iglesia. Ese es el siervo inútil, porque no sirve. Y el que no sirve, ¿qué crees? No sirve. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, ¿lo habrá dicho el Señor de broma? Lo voy a volver a leer. Si quieres, constátalo en tu Biblia. Estamos en Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 30. La mía dice así, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que nos ha dado un talento, por lo menos. Y ese talento tenemos que ponerlo al servicio de Dios. Señor, con ese talento que me diste, gané un alma, o di un vaso a alguien que venía sediento, de agua, a alguien que venía sediento, Señor, y se quedó a escuchar tu palabra. Algo puedes hacer con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha dado. ¿Y qué es lo que Dios te ha dado? Lo que mejor sabes hacer. ¿Y qué es lo que mejor sabes hacer? Ser amable, ser considerado, llevar, insisto, una silla, recibir Jesús. Entonces, sí se puede servir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Llevar las cajas de los libros, estar en la librería. ¿Qué puedo hacer? Siempre hay algo que podrás hacer. Aquí lo que se refiere es a la pérdida de la recompensa por un servicio dedicado al reino. Es decir, cuando pierdes la recompensa por servir a Dios, pierdes el gozo, ¿sí? Con lloro y crujir de dientes como consecuencia de una oportunidad perdida. Dios recompensa la fidelidad. Si te toca servir como edecán, no llames diciendo que no puedes ir. Si realmente no puedes ir, bueno, todos lo van a comprender. Pero si puedes ir, recuerda que al que sirves es a Dios. ¿Sí? Y tú tienes un talento por lo menos que Dios te dio para que lo desarrolles, y tu talento es único. ¿Sí? Lo que nos dice que Dios no evalúa cuántos talentos te ha dado. Lo que tienes,
si lo aprecias, debes desarrollarlo al máximo. La recompensa no está evaluada por nuestras obras, sino por nuestra fidelidad. La fidelidad. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo de la misma manera que lo harán todos los creyentes nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí el Señor nos va a preguntar qué hicimos con lo que Él nos dio. Ningún incrédulo será arrebatado en los aires en la venida del Señor, ni podrá comparecer ante el tribunal de Cristo. Ellos comparecerán ante el trono blanco. Es otra historia que el pastor nos ha enseñado, ¿sí? Es un lugar donde van a comparecer todos aquellos que rechazaron la salvación. Entregarán cuentas por sus pecados. Nosotros iremos al tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hemos hecho en el cuerpo, con lo que en esta tierra, con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? No es vamos a dar cuentas por nuestros pecados, ¿sí? Si es que no te has arrepentido y no te has dejado transformar por Dios, también darás cuentas. Pero si tú te has arrepentido de tus pecados, si te has arrepentido y estás tratando de llevar una vida santa y pura delante de Dios, entonces lo que Dios te va a preguntar, ¿qué es lo que has hecho con lo que te di para que me sirvieras a mí? Diría el Señor, ¿sí? Entonces, sí es importante servir a Dios. Sí es importante servir a Dios. Amén. Tener miedo para recibir a alguien como desarrollo de un talento es negatividad. No, y si yo digo algo, ¿qué van a decir de mí? Si comparto la palabra de Dios, ¿qué van a decir de mí? Pues van a decir que eres un hijo de Dios, porque tú tienes un testimonio que nadie lo ha vivido más que tú, y tú sabes de dónde te sacó el Señor y cómo está transformando tu vida, ¿sí? Y cómo la está renovando y cómo la está santificando, porque Dios nos lleva a santificación. Entonces, tú puedes compartir la palabra de Dios a alguien. Vamos a dar unas clases de evangelismo para que tú sepas cómo conducir a una persona a los pies de Cristo, porque sabemos que hay muchos hermanos que están llegando a la iglesia y no saben cómo compartir de nuestro Señor Jesús. Lo más básico es importante, ¿sí? Lo más básico es lo más importante. Y eso es oro. Es oro. Conocer esos principios básicos es oro para aquel que no conoce nada. Recuerdo una frase del hermano Wayne Myers que dice: hermanos, en el país de los ciegos el tuerto es rey. ¿Sí? Entonces, si estamos tuertos porque no tenemos toda la revelación de la palabra, bueno, pues somos reyes en las tinieblas, con aquel que no conoce nada. Entonces, es importante que llevemos ese talento al mundo para servir a Dios, para su gloria y para su honra, ¿sí? Y el que quiere compartir, ¿qué cree? Se prepara. El que no quiere compartir, nada más escucha, cierra su Biblia y ahí se queda. Es el que esconde el talento. Pero el que quiere desarrollar lo que Dios le dio, entonces se pone a escribir. Tiene un cuaderno, su pluma, su lápiz y empieza a tomar notas. A ver, y si me preguntan esto, aquí está la cita bíblica. Y si me preguntan esto, aquí está la cita bíblica. Y si no sé la respuesta, entonces no te preocupes, la voy a buscar, pero yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Pero con 5 versículos que te sepas, en una tarjetita, ¿sí?
escrita a un lado de tu Biblia, en la primera página, la engrapas, le pones un clip. Cuando vas a compartir, sacas tu tarjetita y ahí vas guiándote hasta que te aprendes los versículos. Y luego tendrás 6, y luego tendrás 7, y luego tendrás 8, y luego tendrás un estudio y estarás sirviendo a Dios para su gloria y para su honra. Todo lo que Él te ha dado es para que le sirvas a Dios. No te lo ha dado para que te quedes con Él. Te lo ha dado para que le sirvas a Dios. Para que le sirvas, para que ganes almas. Para que ganes almas para su gloria y por su honra. Amén. Para honrar al Señor Jesús. Entonces, tener miedo, eso es algo negativo, es ser pasivo, es esconder el talento. Entonces, es necesario ejercitar la fe, ponerla en acción con ese único talento que quizás tengas. Porque ¿qué tal si tienes 2? ¿O tienes 3? ¿O tienes 4? ¿Sí? Dios es bueno y no nos va a dejar desprovistos de nada. Amén. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 4, dice así: el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no la hallará. La pereza, ¿sí? Es una piedra de tropiezo para un siervo de Dios. Es necesario poner a trabajar el talento que Dios te dio. Y puedes empezar con tu familia. Si tu mamá no conoce del Señor, ora por ella, prepárate un tema, ¿sí? Y llévale la palabra a tus hermanos, a tu esposo, a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo, a la persona que tienes más cerca y dices, de esa persona que está ahí no conoce del Señor. Y te puedes acercar a decirle, ¿qué crees? Muy buenas tardes. Dios es bueno y te ama. Él murió por ti en la cruz. ¿Quieres recibirlo como Señor y Salvador según lo que el Espíritu Santo te va guiando? Después de orar, ahí tienes tu tarjetita, sacas tu Biblia y le hablas del amor de Dios. ¿Sí? Alabado sea Dios. ¿Sí? En Romanos 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todos tenemos que servir al Señor. Amén. Aparentemente la obra del Señor siempre empieza desde cero, cuando no tenemos nada. A veces no tenemos nada cuando llegamos a la iglesia del Señor, pero cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio un talento, te dio un don. Hay diferencia entre talentos y dones, ¿sí? Te dio un don, ¿sí? Pero desde que tú naciste, vamos a verlo así. ¿Qué es un talento? Diferencia entre un talento y un don, ¿sí? Los talentos se refieren, ¿sí? A lo que, vamos a un ejemplo, un músico sobresaliente. Un músico sobresaliente tiene el talento, alguien puede tener el talento para tocar un instrumento, para la música, y no desarrollar ese talento. ¿Cómo obtuvo ese talento en la música? Es un ejemplo, una ilustración. Bien, lo pudo haber heredado de su padre, de su madre, de su abuelo, de su abuela, de su tatarabuelo, de su tatarabuela, hasta llegar a Adán. ¿Sí? Cuando Adán fue creado por Dios, lo creó bueno de tal manera que Dios dijo que todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. ¿Sí? La mujer fue creada perfecta y Dios les dio talentos que tenían que desarrollar. En la humanidad, nuestra humanidad,
todos tenemos algún talento, pero todos provienen de Dios, porque Dios se lo dio a Adán, al primer hombre, a la primera mujer. Tú puedes tener talento para la medicina, otros para las matemáticas, otros te pueden tener una excelente memoria para estudiar leyes, o pueden tener ser excelentes oradores, ¿sí? En fin, bien, esos son talentos, son habilidades humanas que Dios nos dio, pero para el servicio, ahora que ya nacimos de nuevo, para el servicio para Dios. Y los dones son regalos de Dios sobrenaturales que provienen del Espíritu Santo de Dios. Son sobrenaturales. Los talentos se deben de desarrollar. Puedes ser muy buen músico, tener muy buen oído, pero eso no te hace un pianista. Tienes que estudiar para desarrollar ese talento que Dios te dio. O bien, lo que Dios te ha dado, una vez que ya naciste de nuevo, lo tienes que consagrar a Dios. Para Él, te lo dio para Él. La música es un ejemplo. Hay músicos muy talentosos que pueden tocar un instrumento de una manera magistral, ser un virtuoso del violín, pero cuando Dios lo llama a Cristo, ese talento Dios lo quiere para Él, para servirle a Él, porque hay unos músicos que son cristianos, ¿sí? Y que sirven de los sábados en bares, en fiestas del mundo, y se ganan un dinero honestamente, pero ese talento Dios se lo dio para servirle a Dios. Dios sabrá cómo va a suplir las necesidades de ese hermano o esa hermana, ¿sí? Pero los dones vienen del Espíritu Santo de Dios. Aquí lo dice en 1 Corintios, y son sobrenaturales. Los talentos se desarrollan. Vamos a pensar. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 12. Dice así. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones que vienen de Dios son espirituales, son regalos que vienen de Dios. Dice: sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Antes nos llevaban a los ídolos mudos y nosotros llevábamos a otros a los ídolos mudos. ¿Sí? No así ya nuestros niños, ¿verdad? Que ellos ya nacieron en familia cristiana y ya tienen mejores bases que nosotros tuvimos en nuestra infancia, por lo que concierne a mí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y entonces aquí empieza una explicación. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y entonces dice aquí: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces nos ha sido dado la manifestación de los dones del Espíritu Santo para provecho a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Alabado sea el Señor. Sí, hola mi hermanita Aide, Dios te bendice. Dios te bendice. Y a los que no he saludado, Rolando, ¿cómo estás? Les mando un fuerte abrazo a los que no he saludado. A todos los que no he saludado y a los que los he saludado también. Entonces, los talentos y los dones son diferentes. Los talentos hay que desarrollarlos, ¿sí? Y los dones vienen del Espíritu Santo de Dios, que Él reparte a cada uno como Él quiere, ¿sí?
Sin embargo, también los talentos fueron dados por Dios. Que tú seas un virtuoso en matemática, que seas un excelente administrador, un excelente médico, es todo, que seas un excelente comerciante, que seas un excelente publicista, eso te lo ha dado Dios. ¿Sí? Bien, ahora todo es para el servicio a Dios. Amén. Alabado sea el Señor por siempre. Amén. Entonces, todos esos talentos vienen de Dios. Amén. Entonces tenemos que desarrollar esos talentos para el Señor. Si tenemos un talento, o 2 talentos, o 5 talentos, o 4 talentos, todo es para la gloria de Dios. Amén. Y si Dios nos ha dado también dones espirituales, que los vamos a estudiar también, todo es para la gloria de Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios, para servirle a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, esos intereses que le dice el Señor al siervo inútil, ¿sí? Que le dice, debiste de haber llevado mi dinero a los banqueros y a mi regreso me hubieras dado mi dinero con sus intereses. Esos intereses se refiere a lo que obtuviste, ¿sí? Como resultado de servir a Dios. ¿Qué es lo que obtuviste? Señor, gané un alma. Señor, di una enseñanza. Con ese talento di una enseñanza. Con ese talento que me diste, pude hacer esto. Entonces Dios lo considera como algo para Él y te va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tú tienes un don, tú tienes dones que Dios te ha dado, ¿sí? Pero también tienes talentos que Dios te ha dado, ¿sí? Que pueden ser todos, no voy a decir la palabra pueden, Dios te los dio para que le sirvas a Él, ¿sí? Si eres una excelente persona para enseñarle a los niños a cantar o a tocar el pandero o las maracas, me acuerdo que teníamos unas maracas ahí en el grupo de los niños, ahí estaba la alabanza de los niños, ¿sí? O puedes, eres una mamá que tienes unos brazos maravillosos para arrullar a un niño que está llorando, ¿sí? O puedes calmar a un bebé que está muy inquieto y lo puedes pasear, ¿sí? Pues lo que Dios te haya dado, pónselo en servicio a Dios, porque acuérdate, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, para siempre son sus misericordias. Alabado sea el Señor Jesús. Y entonces, regresando al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, Mateo 24, 25, y dice aquí en el versículo 30, 25-30, dice, y al siervo inútil, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Esto lo está narrando el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijo su Señor? Echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? ¿Quiénes van a ir al lloro y el crujir de dientes? Los incrédulos. En Mateo 8:5. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, como andamos de tiempo, vamos a 2 minutos nada más. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, aquí se refería a los incrédulos, a los judíos, a los fariseos que rechazaron al Señor Jesús, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquellos que han escuchado la palabra y han rechazado categóricamente al Señor Jesús como Señor y Salvador, ellos se irán al crujir de dientes. Estarán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Los fariseos que rechazaron al Señor Jesús, ¿sí? Aquí dice la Escritura que irán, ¿sí? Hay una Escritura que también dice que todos los judíos serán rescatados, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. ¿En dónde van a ser rescatados? Bueno, el pastor nos ha enseñado que en la tribulación, en la tribulación, ahí van a ser ellos rescatados, pero este es otro tema, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? De que Dios te ha dado talentos y Dios te dice que como vamos a entregar cuentas de lo que Él te ha dado, de los bienes que Él te ha dado, entonces es necesario que ese talento que Dios te ha dado, un talento, 2 talentos, 4, 5, 6 talentos, lo que Dios te haya dado, lo consagres para Dios, ¿sí? Porque un día vamos a entregar cuentas de esos talentos ante Dios, ante el tribunal de Cristo. Amén. Para que escuches esa voz preciosa del Señor Jesús: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús por esa vocecita que vamos a escuchar por fe de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das, que nos consuela, nos conforta, nos anima, nos redarguye, Señor, que tenemos planes y propósitos aquí en la tierra. Aquí en la tierra es donde tú nos necesitas, Señor. Aquí, Señor, para servirte a ti, Señor. Por eso nos has dado vida, para servirte a ti, Señor. Y nos has dado talentos, Padre, para servirte a ti. Y nos has dado dones, Señor, que son sobrenaturales para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor, por esos bienes que nos has dado y que por fe vamos a entregar buenas cuentas delante de ti. Es nuestra oración, Señor, que nos ayude, Señor, a entregarte buenas cuentas de la mayordomía que nos has confiado. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos, muy, muy buenas noches. En unos 10 minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos una enseñanza, ¿sí? Y sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos a servir. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Muy, muy buenas noches. Bendiciones. Alabado sea el Señor. Muy, muy buenas noches.